Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alan Francisco Reina Curiel. Soy de la Universidad UDG, del campus CUSEA. Mi tema es la evolución y adaptación de las instituciones de educación superior para enfrentar estos retos en el mundo actual que surgieron a partir del COVID mediante las tecnologías de información y comunicación. Vamos a comenzar. Primero, vamos a comenzar con el inicio del COVID. A medida que el mundo se interconecta cada vez más, también lo hacen los riesgos que afrontamos. La pandemia del COVID-19 no se detuvo en las fronteras nacionales y afectó a las personas independientemente de su nacionalidad, nivel educativo, ingresos o género. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con sus consecuencias, que han afectado más seriamente a los grupos vulnerables. La pandemia de enfermedad por coronavirus ha provocado una crisis sin precedente en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Esto nos lleva a lo que vienen siendo las respuestas de las instituciones de educación superior. Las respuestas de las instituciones fueron muy diferentes en tiempo y forma, dada la magnitud, diversidad e independencia de la gran cantidad de instituciones que existen. Todas estas que integran al sistema mexicano de educación superior. Trataremos de enfocar este análisis en México. Las respuestas institucionales han cubierto desde el primer momento distintos ámbitos: el frente estrictamente sanitario, el ajuste de los calendarios, la contribución desde la investigación y el desarrollo a mitigar la pandemia, la garantía de continuidad de actividades formativas por medio de la educación a distancia y el apoyo en recursos bibliográficos, tecnológicos y también socioemocionales a la comunidad universitaria. En México, nosotros estábamos a punto de, cuando comenzó la pandemia, de tener un pequeño corto periodo vacacional que venían siendo 2 semanas. La semana de, la semana la Semana Santa y de Pascua, y en este caso nos dieron 2 semanas antes para poder salir y evitar así la propagación del COVID. Pero, como podemos darnos cuenta, el COVID, la pandemia, no era algo como un juego, fue bastante complicado y se tuvieron que extender esto. Y parte de las soluciones que se empezaron a crear fue a modalidad de distancia, en línea, virtual y algunas otras. Todo esto mediante tecnología, recursos y otras cosas. ¿Qué hicieron las escuelas? Principalmente las escuelas presenciales. Muchas de las instituciones de educación superior recurrieron a las tecnologías y a las herramientas para poder continuar con sus actividades educativas. Y si bien estas herramientas son utilizadas desde hace ya tiempo, ahora es cuando se han conocido más a fondo. Al igual que las instituciones evolucionaron, lo hicieron estas herramientas. Las herramientas que se han conocido por el uso de estas han sido, por mencionar algunas, por ejemplo, Zoom, Meet, Cisco Webex, Classroom, Moodle, entre otras. La mayoría de estas se utilizaron para subsanar los cierres de sus instituciones. Recordemos que ya habíamos utilizado anteriormente herramientas. Hay gente o escuelas que se apoyan en este tipo de herramientas cuando no pueden o se les dificultaba algo de sus clases, poderlas implementar de manera correcta, pues pasaban a utilizar otro tipo de cosas. Pero no son las únicas herramientas, también están otros tipos de herramientas que no las mencioné, que pueden ser como por ejemplo la paquetería de Office, PowerPoint para preparar una clase, también se suele utilizar en las clases virtuales una simple presentación. Hay gente que prefiere utilizar presentaciones en Genially, por ejemplo, y sí, es más dinámico, es más divertido, no suele aburrir a la gente, pero bueno, todas estas herramientas pasaron a evolucionar y, por ejemplo, en Zoom o Meets, inclusive en Cisco Webex, cuando ustedes preparan una presentación, lo pueden abrir desde la misma plataforma y estar utilizando todos los recursos de su computadora con mayor facilidad. Y lo mejor es que estas se ven grabadas. Y si hablamos un poquito de Classroom o Moodle, por ejemplo, pues estas herramientas ya se usaban hace mucho tiempo, cuando empezó todo lo que viene siendo la educación a distancia o virtual, que ya no era como tal hablar, mandarles cartas con libros o información, sino dejarles todo el curso con una buena
con un buen curso didáctico y pedagógico para que estos se pudieran formar. Ahora, todas las escuelas o la mayoría estaban presenciales, fueron las que se vieron más afectadas y estas tuvieron que haber hecho un cambio de modalidades porque ya no podían continuar ingresando a los alumnos o a los docentes por este riesgo al COVID. Gracias a esto hubo nuevos recursos, un nuevo tipo de docente, las grandes oportunidades que nos deja la pandemia, no todo fue crisis, ¿sí? Si bien hay un riesgo, también viene acompañado de una enorme oportunidad, no solo para revertir las pérdidas educativas, sino para dar un salto largamente esperado. En efecto, a lo largo de estos casi 3 años, la pandemia ha obligado a todos sus estudiantes, padres, madres de familia, hasta las mismas autoridades educativas, pasando en especial por los y las docentes, a echar a mano de un sinnúmero de recursos educativos que ya estaban anteriormente, pero que no se estaban aprovechando de manera significativa. Al igual que hay algo bueno, pues la mayoría de los docentes se vieron obligados a utilizar estas TICs para su práctica educativa. Recordemos que no todos los docentes están acostumbrados a utilizarlas. De hecho, existe aún profesores que no quieren adaptarse. Ellos están con su parte tradicional, que ellos, si no es presencial, no funciona, y bueno, tienen que adaptarse. Derivado a ello, las instituciones tuvieron que, de un día a otro, se empezar a migrar a esta modalidad, distancia o virtual, y obligar a todos sus docentes a que se capaciten. Esta migración, recordemos que no estuvo planificada. Ninguna universidad estaba preparado para el COVID. Puede que haya existido universidades que dijeron, bueno, va a pasar esto, tenemos que continuar labores, vamos pensando en un plan B, pero la mayoría no. Y cuando hicieron este cambio, pues fue todo de manera improvisada. Y tal cual como fue improvisado, pues nos trajo un sinfín de retos, porque no estábamos preparados. En este caso, las tecnologías utilizadas para resolver, pues bueno, nos contrajo muchos retos, si bien como mencionamos con anterioridad, los docentes se vieron obligados a utilizar las TICs, sino que también son herramientas que suelen manejar desde hace mucho tiempo. No todos los profesores las conocen, las dominan. Sin embargo, muchas escuelas pasaron a resolver este tipo de problemáticas impartiendo cursos, talleres a sus docentes a la brevedad para poder trabajar en paralelo con su desempeño de docente. También en muchos países se han venido desarrollando herramientas y recursos de aprendizaje para enfrentar creativamente las consecuencias de la crisis educativa. Muchos de estos recursos pueden ser compartidos directamente o adaptados y contextualizados para ser igualmente aprovechados por estudiantes y docentes en otras aptitudes. La capacitación docente. Pues se viene siendo uno de los mayores retos. Es saber si nuestro docente está capacitado tal cual. La metodología de aprendizaje, la infraestructura tecnológica y la adaptación de los maestros y las instituciones fue suficiente en estos meses para garantizar que los graduados de cualquier nivel recibieran el conocimiento adecuado para pasar a la siguiente etapa estudiantil. Con la llegada del COVID, quedó claro que en el futuro se deben de realizar cambios para la formación docente. Los maestros necesitan tener los conocimientos sobre las metodologías de enseñanza y el uso de las tecnologías para pasar de una enseñanza presencial a una online o virtual. Por su parte, las nuevas generaciones son nativos digitales y están creciendo en la cuarta revolución industrial, por lo que su adaptación a la educación en línea o virtual se suele convertir en una habilidad necesaria. Es indispensable capacitar a los docentes constantemente para que dominen nuevas tecnologías y ayudar a sus alumnos a superar los retos que trae la era digital. Para eso, parte de la solución de algunas de las instituciones fue que sus docentes tomen cursos o talleres con el objetivo de capacitarlos y que estos puedan desempeñarse de la manera más adecuada posible para impartir sus clases. Otro tipo de problemática, bueno, la problemática principal fue la estructura y la infraestructura de todas estas instituciones. Para que las instituciones puedan operar sin problemas, se deben considerar condiciones de estructura y la infraestructura adecuada, su aprovechamiento para aprovechar al máximo. Vamos a contemplar dos. La primera es el interno, entendido como aquel cuyos lineamientos de rumbo de acción son definidos en su mayor parte, sino en su totalidad, al interior de la institución educativa.
y dentro del cual se deben de analizar como factores la gestión organizacional, la académica y la de calidad. Y el factor externo sería denominado también como la proyección institucional, conformado por aquellos factores que, aunque orientados desde los factores del componente interno, tienen un contexto y alcance que trasciende las fronteras físicas y la gobernabilidad de la institución e inciden directamente en su gestión. Tópicos tales como la orientación al mercado, la responsabilidad social universitaria, la evaluación adquieren una connotación singular en lo que tiene que ver con las instituciones de educación superior, que ofrecen pues, la educación a distancia virtual. Y bueno, en la actualidad, si bien en la actualidad todas las instituciones ya han hecho un gran cambio en toda su infraestructura física y tecnológica, algunas de estas se han quedado con estas nuevas modalidades en línea o virtual y lo han incorporado como una nueva modalidad que va a trabajar a la par o en conjunto con la modalidad presencial. El COVID no solo dañó, sino que reforzó las instituciones a adaptarse y estos cambios han brindado un sinfín de puertas a las nuevas generaciones de estudiantes mediante estos modos implementados para que logren estudiar, ya sea presencial, de manera remota o en su tiempo libre, estando al alcance para todas las personas, que sean personas sin tiempo por trabajo, personas que dependan de alguien más, personas mayores, etcétera.